Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Seguimos nuestro estudio del libro de San Juan. En este caso estaremos desarrollando San Juan capítulo 6, versículos 60 hasta el 71, donde nos habla el contexto acerca de palabras de vida eterna. Haciendo un pequeño repaso, en el curso anterior, en el estudio anterior estuvimos hablando acerca de Jesús, el pan de vida. Y ya en esa ocasión vemos, ¿verdad?, en la escena de que la gente se escandalizaba cuando Jesús decía literalmente: yo soy el pan de vida, el que come mi carne, bebe mi sangre. Entonces esta expresión a la gente le escandalizaba, porque ellos lo tomaban literalmente, de comer la carne de Jesús, ¿verdad? Lo estaban tomando literalmente y le escandalizaban sus palabras. Entonces Jesús le estaba enseñando, era en realidad algo espiritual, de tener como Señor Salvador, de asimilar. Y vamos a estar leyendo entonces ahora San Juan 6:60 para seguir este estudio. Lo que estuvimos viendo la vez pasada, más la continuación, que es ya el término del capítulo 6. San Juan 6, capítulo 6, versículos 60 hasta el 71. Vamos a estar leyendo. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Vamos analizando el primer versículo de este capítulo 6 de nuestro estudio. En el contexto vemos entonces palabras de vida eterna. El 6:60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Algo interesante, era como estamos explicando, era Jesús hablaba con autoridad y él enseñaba más bien una verdad espiritual con todo lo que estaba diciendo. Él en el capítulo anterior estaba diciendo: era el que come mi carne, el que bebe mi sangre. Decía también: yo soy el pan de vida. Y la gente lo tomaba literalmente, por eso dice: dura esta palabra. Jesús demandaba un compromiso más real, un compromiso profundo, de realmente seguirle a él, ser su discípulo. Y el versículo 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Acá vemos, ¿verdad?, la omnisciencia de Jesús. Sabemos que él también es verdaderamente Dios. Y él sabía lo que estaban pensando sus discípulos, la gente en este caso. Dice: murmuraban de esto. ¿Esto os ofende? Dice. Jesús les preguntó que lo que él estaba diciendo acaso les ofende, ¿verdad? Por eso Jesús sabía todo lo que había en su corazón. Dice: hubo aquí una reacción a lo que Jesús había dicho, así como diferencias de opinión. Jesús le dijo que no le iban a comer literalmente, porque él regresaría al cielo. La carne o parte física para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da vida, dice. Por tanto, estimado oyente, es obvio que no estaba así hablando sobre su cuerpo en sentido literal. Lo que estaba explicando, ¿verdad? Eso estaba explicando eso en un sentido espiritual. El que come mi carne, el que bebe mi sangre. En el sentido de asimilarlo como Salvador, de tenerlo en su corazón. El versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida, dice. Algo interesante, ¿verdad? En un sentido, ¿verdad?, que la palabra también nos enseña que tenemos que priorizar las cosas de arriba, lo que es del Espíritu, porque es el que nos da vida, dice.
Y justamente nuestro espíritu es el que se comunica con Dios, nuestro espíritu, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, la carne para nada aprovecha. Se refiere a aquellas personas que están andando pensando carnalmente, humanamente. Se refiere a esas personas que no van a entender lo que es la parte espiritual. Y Jesús por eso le está enseñando. Dice, la carne para nada aprovecha, en ese sentido, ¿verdad? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y realmente las palabras de Jesús son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque tiene un poder creativo. Todo lo que Él habla se cumple. Y Él habla en verdad, dice. Él no miente, dice. A eso se refiere. Sus palabras son espíritu y son vida, dice. Y ese es el que da vida al ser humano, cuando escucha la palabra de Jesús. Por eso Jesús les enseñaba a la gente, a la multitud, a sus discípulos les enseñaba. Con parábolas, con historias, ilustraciones. Y en este caso, Él está enseñando una verdad espiritual, ¿verdad? Que Él es el pan de vida. Que la gente tiene que creer en Él realmente. Y al creer en Él, ¿qué implicaba eso? Comer su carne y beber su sangre. Aceptarle como Señor y Salvador. Y entender que sin Jesús ellos no tienen vida. Están muertos, ¿verdad? Y cuando le tienen a Jesús, tienen vida realmente. Porque Él mismo lo estaba diciendo acá en el versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice. Se está refiriendo a que no es cualquier palabra. Él no habla por hablar. Produce un efecto. Produce vida, su palabra. Trae vida. Son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Una vez más Jesús muestra su omnisciencia acá, como Dios. Algunos de vosotros que no creen, dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Es familiar, ¿no? Nos parece familiar porque hasta hoy día hay gente que no va a creer. Por más que escuchen que estemos predicando la palabra de Dios mismo, de Jesús, hay algunos que no van a creer. Y pasó también acá, en esta escena. Hay algunos de vosotros que no creen, dice. Nosotros no nos encargamos de eso, ¿verdad? Dios sabe quiénes van a creer y quiénes no. Jesús sabía, ¿verdad? Él decía que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde el principio a Jesús no le sorprendió eso, no le sorprende eso. Él no se basa en que la gente va a creer o no. Él sabe que hay gente que no va a creer y también sabe que hay gente que sí va a creer, que sí le va a escuchar. Y entonces Él cuando hablaba, enseñaba a todas las personas. Como Él nos encomendó en la gran comisión, id y hacer discípulos, dice, id y hacer discípulos a todas las personas, a las criaturas, dice. Entonces Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabe todo, nada se le puede ocultar. Él sabía lo que la intención del corazón del ser humano, Él lo sabía perfectamente. Inclusive, acá también dice, quién le había de entregar. Cuando pasó ese momento de que se le entregó a Jesús, Jesús no se sorprendió, no es que le sorprendió eso, que Judas le haya traicionado. Él sabía eso desde el principio, sabía muy bien. Y Él lo mantuvo nomás ahí, hasta el final. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. También entendemos con estas palabras que aquellas personas que acuden a Cristo y que lo hacen verdaderamente, es porque el Padre mismo trabajó en esa persona, en su corazón. Estuvo abonando su corazón, preparando para que se acerque a Cristo. O sea que todas las personas que van a creer, que los que creen, es porque el Padre mismo le envió a Cristo, preparó su corazón. Y nadie puede por sí mismo acercarse a Cristo, si no hay primero una intervención del Padre, de Dios, en el corazón del ser humano. Porque todos, incluyendo todos nosotros, los seres humanos, estamos en pecado, dice Efesios. Estamos muertos en delitos y pecado. Y un muerto no puede decidir acudir a Cristo. No puede decidir diciendo, ahora yo voy a creer en Cristo y voy a acudir. Tiene que haber primero, previamente, una intervención divina de Dios Padre mismo en el corazón del ser humano, de regenerarle, preparar su corazón para que pueda decidir por Cristo. Por eso Jesús mismo lo decía acá. Por eso os he dicho que ninguno, dice, se refiere a todos los seres humanos, ningún ser humano, puede venir a mí si no les fuere dado por el Padre. Dice. Nosotros, ¿por qué creímos en Cristo? Porque el Padre nos preparó primero y escuchamos el Evangelio, se nos predicó. Y por eso acudimos a Cristo y decidimos por Él. Tomamos esa decisión de decir sí. Acepto a Cristo, me arrepiento, soy pecador, porque entendimos, por la gracia de Dios, no por mérito nuestro, no porque éramos mejores que los demás, o porque somos más buenos, o más talentosos, no dependía de eso. Es una elección enteramente del Padre, depende de Dios mismo. Versículo 66.
Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice. Una vez que Jesús habló eso. Desde entonces. Se puede ver que desde aquel día, en medio de ese grupo ya había enemigos, principalmente las autoridades religiosas que eran hostiles a Jesús. También estaban allí un número indeterminado de discípulos, además de los 12, entre los cuales estaba Judas. Por lo tanto, en este tiempo había 4 opiniones en cuanto a él. Y muchos de estos discípulos, entre los cuales no estaban los 12, se volvieron atrás y le abandonaron. Versículo 66. Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Acá la palabra nos está diciendo un número exacto, ¿verdad? Dice muchos de sus discípulos. Habla de discípulos indeterminados. Había más, aparte de los 12, había más también que eran sus discípulos, que estaban ahí. Pero ¿qué pasó en ese momento? Dice, muchos de ellos, de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Algo interesante, ¿verdad? Ahí vemos una cantidad indeterminada. Estaban los 12 discípulos más estos muchos discípulos. La palabra nos está diciendo la cantidad, ¿verdad? ¿Qué nos trae esta enseñanza hoy día para nosotros? En una iglesia, en una reunión, hay mucha gente, de los cuales esa cantidad no todos son verdaderos discípulos, no todos son verdaderos cristianos. Porque acá estos discípulos, muchos discípulos que no son los 12, ellos también escucharon a Jesús, estaban con Jesús, capaz que también vieron sus milagros, estaban también todo el tiempo con Jesús, le siguieron. Pero ¿qué pasó cuando Jesús le dijo ahora que tienen que ellos creerle como Señor y Salvador y comer su carne, beber su sangre y realmente su palabra aceptar como palabra de Dios? Volvieron atrás. Desde ese entonces, escucharon a Jesús, volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no le siguieron. Se fueron nomás allá atrás. Una parte de San Juan dice, la palabra de Dios dice, estaban con nosotros y salieron de nosotros, dice, porque nunca fueron nosotros. Dice. Va a haber gente en una iglesia que sale, en un grupo. Sale y después se va al mundo, se vuelve atrás, ya no quiere más seguir a Cristo. La pregunta ¿es culpa de los hermanos? ¿De quién es culpa eso? ¿O del líder, del pastor? No. Esa persona capaz que no sea lo verdadero cristiano, no sea es salvo, o no sea lo verdadero discípulo, como esta persona. Ellos nunca lo fueron verdaderamente, no estaban con Cristo por amor, por querer escuchar su palabra, por otras motivaciones. Y Jesús le dijo estas palabras, ¿y qué pasó después? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Acá la palabra nos está dando no está dando más una opción, dice. Directamente ya dice, ya no andaban con él. O sea, se decidieron ya a dejar de todo, porque ellos decidieron. No es culpa de otro ser humano, ellos mismos decidieron. Al oír las palabras de Jesús. Versículo 67. San Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12 que quedaron, ¿verdad? Que son los que conocemos, los 12 discípulos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Una pregunta interesante, ¿verdad? A Jesús no le preocupó que la gente se esté yendo. Él en ningún momento dijo a la gente, vengan, quédense. ¿Acaso les ofendí? ¿Acaso me disculpo? Jesús jamás va a hacer esa cosa. No dijo eso. Porque lo que Jesús estaba enseñando era verdad. Estaba hablando con autoridad. Y él no iba a comprometer eso porque la gente decide irse nomás. Y le pregunta a sus discípulos, ¿acaso ustedes también quieren irse? Jesús no tenía problema que sus discípulos también se querían ir. No lo iban a retener. No le importaba la cantidad. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Algo interesante, y esto de Simón Pedro lo recibió por revelación. Señor, ¿a quién iremos? Una pregunta interesante para todo cristiano, ¿verdad? Que tenemos que preguntarnos. Si no es a Cristo, si no es a Dios, ¿a quién iremos? No hay otro lugar, otra fuente, otro lugar más exacto que la presencia de Dios, estar con Cristo. Es el mejor lugar donde podemos estar con Cristo dentro de su voluntad. Porque fuera de Él no hay solución. ¿Y qué pasa hoy día? La gente ¿a quién acude hoy día? Acude a médicos, curanderos, brujos, adivinos, para que le lean su suerte. Acuden a fuentes equivocadas. ¿Y qué pasa? Se complica más y no le soluciona. Porque la gente de por sí, el ser humano es malo de por sí, hay mucha maldad. Y supuestamente le quiere ayudar, pero ¿qué está haciendo ese ser humano? Le perjudica más. Hay mucha maldad, mucho interés por medio. Quiere aprovecharse de esa persona, quiere sacarle plata nomás y le dice lo que quiere escuchar nomás. Pero acá Simón Pedro recibió una revelación maravillosa y una respuesta maravillosa. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y se acuerda que Jesús mismo en unos versículos antes
dijo, él mismo estaba diciendo, versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice. Jesús mismo le estaba explicando. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y acá en el 67, Pedro, ¿qué le dice? 68. Tú tienes palabras de vida eterna. Dice. Pedro ahí le estaba diciendo que él no estaba con Jesús porque quería comer nomás. Porque Jesús le iba a bendecir, le iba a hacer millonario rico. No era por eso. Por lo que él era, por su palabra. Porque tiene vida eterna. Dice. Pedro por revelación recibió eso. De que ellos estaban con Cristo. Porque sabían que era el Mesías, sabía que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Y que su palabra realmente tenía vida eterna. Y Jesús mismo lo decía varias veces en San Juan, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. O el que cree en mí tiene vida eterna, dice, tendrá vida eterna. Jesús mismo le enseñó varias veces eso, al creer solamente en él. Por eso el versículo 69 continúa diciendo Simón Pedro, en el 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice. Nosotros hemos creído, dice. Ellos entendieron perfectamente lo que Jesús quería enseñarles desde el principio, ¿verdad? Creer solamente en Él, creer en sus palabras, en lo que Él era. Y Jesús varias veces decía a sí mismo ser Dios. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Les enseñaba así. Y también siempre les decía, creéis solamente en mí, dice. Crean en mí y en Dios. Cuando dice nosotros hemos creído, ¿a quién se refiere? A los discípulos, los 12. Se ponían en el lugar de los 12. Nosotros hemos creído y conocemos, dice, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algo interesante también. Cuando creemos en Cristo, en Dios, también tenemos que conocerle. ¿Cómo le conocemos a Dios hoy día? A través de su palabra. Cuando estudiamos la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahora mismo, meditamos en ella, le conocemos más a Cristo. Sus palabras, sus hechos, sus obras. Y al conocerle más, vamos a imitarle más. Vamos a querer imitarle. Porque se sabe que no se le puede amar a una persona sin conocerle a esa persona. Hay que conocerle a esa persona. ¿Y cómo se conoce a una persona? Pasando tiempo con esa persona. Y estos discípulos pasaron tiempo con Jesús. Tiempo de calidad. Tiempo significativo. Donde Jesús les enseñaba acerca del reino, de la salvación, del perdón, de la humildad, de las obras, de todo eso. Y por esa razón dice, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué lo dijo así? Porque no se refiere a cualquier Dios. El Dios viviente, dice. El verdadero Dios. Creador del cielo y la tierra. El Hijo del Dios viviente, dice. Una revelación maravillosa que recibió Simón Pedro y por eso lo expresó, lo declaró. Porque eso es lo que había en su corazón. Eso aprendió de Jesús mismo. Jesús mismo decía también una parte, yo he venido para dar a conocer al Padre, dice, para dar a conocer al Padre. Y él enseñó muy bien a sus discípulos de creer solamente en él, en el Padre. Le enseñó acerca del pecado, de todo eso. Versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Algo interesante, ¿verdad? Jesús les responderá, no os he escogido yo a vosotros, dicen los 12. Cuando Jesús empezaba su ministerio, ¿qué hizo Jesús primero? Se fue al desierto, oró 40 días, 40 noches. Después dice que escogió a los 12, oró antes. Él les escogió. ¿Y qué pasó cuando empezaba a escoger? Le llamó y dice, ¿qué hicieron los 12? Le siguieron. Dejaron todo lo que tenían y le siguieron. Dejaron todo. Sus trabajos, su familia, todo. Y le siguieron porque Jesús les escogió. Hasta hoy día, ¿quién es el que escoge? ¿Nosotros o Dios? ¿O Jesús? Jesús es el que escoge. El hecho de que seamos hoy sus hijos, sus discípulos, es porque Él nos escogió. Él nos escogió. Él siempre tomó la iniciativa de escogernos. Un día nos llamó, capaz que alguien nos predicó, entendimos el Evangelio, nos arrepentimos y pasamos a ser hijos de Dios, porque Él nos escogió. Y una vez más Jesús está diciendo en esa pregunta, ¿y uno de vosotros es diablo? Dice, una vez más se refiere a lo que Él dijo, una parte que alguien le va a entregar. Él sabía eso, sabía. Entre los 12, ¿quién estaba? Judas Iscariote. Y Jesús lo estaba llamando, uno de vosotros es diablo, dice. Jesús sabía lo que había en su corazón. Le conocía perfectamente. Y a pesar de todo, Jesús permitiendo más que Él esté con los 12. Jesús mismo permitió eso, para un propósito. Y explica el 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Jesús estaba hablando de Él. Él sabía perfectamente. Por esa razón también aprendemos de que nadie puede engañarle a Dios. Nadie puede engañarle a Dios. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso en una iglesia, por más que se enseñe la palabra de Dios, hay que enseñar siempre eso. Estudiar
Y si hay mucha cantidad de gente, sí o sí entre ellos va a haber gente que realmente no cree en Jesús, que realmente no ama a Dios. Está nomás. Pero igual Dios permite que esté con esa persona. Permite también, para un propósito. Así como lo permitió con Judas Iscariote. Y al final Judas, ¿qué hizo? Le traicionó a Jesús. Le traicionó. Y también pasa en la iglesia eso. Entonces, ¿qué también nos enseña esta palabra de vida eterna? A creer realmente en Jesús. Y decir como lo dijo Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando estamos diciendo eso, significa que reconocemos que la única fuente confiable es acudir a Cristo. El mejor lugar es acudir a Él, porque no hay otro lugar. Fuera de Él no hay solución, no hay restauración. Y si hay problemas, toda la respuesta está en su palabra. Jesús mismo tiene todas las respuestas. Cuando hay problemas, dificultades, desilusiones, frustraciones, la palabra nos está diciendo que no tenemos que acudir a un ser humano, sino a Cristo mismo, a la fuente. Y Él nos va a guiar. Y esa es la enseñanza de este estudio, la de San Juan 6, 60 al 71. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque verdaderamente las palabras de Jesús son vida eterna. Produce en nosotros, nos da vida a nuestro espíritu, que estaba muerto, que estaba alejado de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Jesús, ¿cómo escuchamos? Él nos da vida. Y Jesús enseñó también más adelante acerca de eso, ¿verdad? El buen pastor, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. Y yo las conozco, dice. A eso se refiere. Cuando Jesús habla, nosotros reconocemos su palabra. Y Jesús muchas veces habla con autoridad, como en esta escena. Parece que habla dura. Parece que es muy radical. Pero es para nuestro bien. Porque nosotros como seres humanos necesitamos eso. Necesitamos muchas veces dirección, disciplina, cuando alguien falla. Y por esa razón mucha gente no le gusta eso. No le gusta. Quieren un evangelio más light. Quieren un Dios a su manera. Un Jesús más a su manera. Y por eso vemos también que muchos se alejaron, volvieron atrás, porque no les gustaba la disciplina, el compromiso. Y que también Jesús decía, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y a mucha gente no le gusta eso, no le gusta el compromiso, que realmente le busque a Dios, ore, no le gusta eso. Quiere vivir cómodo a su manera, que nadie le diga nada luego. Pero Jesús, ¿qué nos pide? Obedecerle. Y un discípulo, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Un discípulo, seguirle también a Jesús. Y estos discípulos le seguían a Jesús en todas partes. No había comida, ellos estaban ahí. No dependían de eso. Ellos querían escucharle a Jesús. Por eso dice, tú tienes palabra de vida eterna. Querían escuchar su enseñanza. Porque sabían eso, que eso le acercaba más al reino de los cielos. Conocía más acerca del Padre, de Jesús, acerca del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Jesús les enseñaba acerca de esto. Y así nosotros tenemos que responder. Señor, ¿a quién iremos? Nos encontramos en una dirección, en una encrucijada. No sabemos qué decisión tomar, una decisión. Capaz una decisión crucial en nuestra vida y no sabemos qué decisión tomar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Acudir a Cristo. Buscar su dirección, su guía, y Él nos va a ayudar. Cuando acudimos a Él. Él está dispuesto a ayudarnos, así como lo ayudó a los discípulos. Y para terminar, después vemos, ¿verdad?, que los discípulos, cuando Jesús ya no estuvo más con ellos físicamente, ¿qué pasó después con los discípulos? Ellos siguieron los pasos de su maestro. Siguieron enseñando, predicando, sanando a enfermos. Lo hacían por amor. Y sabían a quién, ellos mismos lo decían. Sabemos a quién hemos creído eso. Sabían a quién le estamos sirviendo eso. Y es lo que Dios mismo también espera de nosotros. Que nosotros también seamos sus discípulos obedientes. Y que lo hagamos por amor. Le sigamos a Él. Amén. Entonces, hermanos, ese es el estudio de esta noche. Que Dios les bendiga.